Buenas tardes. Vamos a continuar con las presentaciones de esta tarde. A continuación tenemos a Martín Vázquez, que va a hacer una presentación sobre el sistema de 12 modos eh, que entra en vigencia a finales del Renacimiento, una perspectiva teórica para la interpretación. Un tema muy interesante, muy complejo también. Así que sin más preámbulo, adelante, Martín. Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín Vázquez y bueno, les voy a hablar específicamente de la introducción acerca de cómo surgen los dúos sobre los 12 modos de Sarlino y Diruta y acerca de la perspectiva teórica para la interpretación, que si bien estaba enfocada para estos ejercicios, estos 12 dúos realmente aplican para cualquier obra del periodo renacentista, incluso anterior a este, debido a a la generalización que trató de hacer y a mi manera creo que logró bastante bien. Y bueno, comenzamos un poco. Primero, pues, quién era Josefo Sarlino y quién era Girolamo Diruta. Ambos eran compositores y teóricos italianos del siglo XVI. Y el tratado en el que aparecen estos 12 dúos, además con la explicación de de los 12 modos, precisamente donde cada uno de estos dos viene como ejemplo para explicar cada uno de estos modos, es la Institución Harmonische, que se considera uno de los más grandes tratados de tanto de la historia de la música y sobre todo del periodo renacentista después del de Johannes Tinctoris, ya que consolida muchas cosas del Tratado de Tinctoris y además añade muchas cosas de la práctica nueva, concilia la teoría antigua con la teoría moderna y además hace algo de los que muy pocos teóricos de la fecha habían logrado hacer o habían querido hacer, que es no solo respetar la tradición antigua, sino también tratar de poner la práctica al servicio de la música, porque al fin de cuentas la teoría no solo es teoría por sí pura, también tiene que tomar en cuenta los aspectos que están sucediendo en en la música de su presente, cosa que también incluyen sus tratados. Aunque aquí no nos meteremos con todo el tratado completo, sino sobre la cuarta parte, la última, que llama sobre los modos. Y aquí más datos sobre la institución Harmonische, que es el tratado renacentista. Considera la teoría griega y medieval con las prácticas de su época. Además, contiene cosas sobre las proporciones, el contrapunto, el tratamiento rítmico y tratamiento del texto en la voz, cosas que sí menciona acerca de los modos. Además, sobre los modos propone una justificación teórica, lógica y aritmética de la cantidad de modos, ya que estos están basados sobre principios aritméticos y de práctica. Y bueno, comenzamos directamente con los modos. En su propio tratado, él menciona que modus proviene del latín modulari, cantar, y se refiere a las maneras en las que se pueden cantar sí, a las maneras en que se puede cantar y en cómo estos cantos van variando las maneras en que se entienden las colecciones de tonos. También menciona que los modos como una razón, en este caso entendidos como una proporción. También menciona que el orden de operaciones es cerrado y delimitado que preserva las relaciones y la esencia de lo que se trabaja. Menciona que esta misma razón o proporción depende mucho del orden y que depende de qué operaciones le hagamos. Si llegamos a cambiarlas, no importa que le hagamos como la transposición, ya sea hacia arriba o hacia abajo. No importa, porque todavía nos junta todas las relaciones y todos los intervalos que se forman a partir de una nota con las otras siguen siendo iguales. Pero en el momento en el que una de esas relaciones se cambia, ya no tenemos el mismo modo, porque se pierde la proporción y si perdemos la proporción se pierde la razón. Y como él lo menciona, y cito, si el orden se separa de la razón, el resultado es ofensivo y aberrante. ¿Qué es lo que pasa cuando se intentan hacer combinaciones de modos sin realmente entender la teoría exacta de dónde viene? Y además, un poco más sobre los modos, es de que los divide en en modos armónicos que basándose en en la serie de armónicos, aparecen como 642 que los llama auténticos, donde la quinta justa está por debajo y la cuarta justa está por arriba, y los modos aritméticos, que están en la relación 432 respecto a a la serie de armónicos, que también son los llamados modos plagales, que son los que contienen la cuarta justa abajo y la quinta encima por arriba. Ahora, un poco más de los modos. Boecius, que es lo que dice que son los modos, dice que son una construcción sobre todas las maneras de ordenar las notas. Ese es un poco de
aunque es muy antiguo, es de aproximadamente de finales del año 900, principios del año, de los años 1000. Tenemos más de 1000 años con ese mismo concepto, que a fin de cuentas los modos son las diferentes maneras de ordenar las notas que tenemos para cambiar esas razones y esas proporciones que se tienen. Ellos ya tenían el conocimiento de que había 7 notas entre las octavas y cuando repetíamos ya teníamos una relación de 2 a 1, que era la octava. Aunque tenían este conocimiento de las 7 notas, para ellos esto no era muy práctico debido a que la manera de construcción de los modos, que era a través de quintas y cuartas, de quintas justas y cuartas justas, solo podían existir 6 modos, debido a que la quinta disminuida que se formaba sobre uno de los modos era una quinta disminuida que él consideraba inadmisible y que era bueno, era una aberración de la naturaleza. Y también, en este caso, la manera en la que Sarlino define sus nuevos modos, ya que anteriormente se consideraban, solo se consideraban 6 desde los griegos, que son 6 modos clásicos, después se extendió a 8 y nunca hubo un estándar exactamente. Sarlino dice, ¿saben qué? Vamos a utilizar la razón para generalizarlo y él lo hace a través de sus especies de quintas y cuartas, que es el diapente, como él lo llama, que son quintas justas, y el diatesarón, que son las cuartas justas. Aquí podemos ver las diferentes especies de quintas, donde en la primera tenemos el semitono entre la segunda y la tercera nota. En la segunda especie tenemos el semitono entre la primera y la segunda nota. En la tercera especie el semitono aparece entre la cuarta y la quinta nota. Y en la cuarta especie aparece entre la tercera y cuarta, dándonos todas las posibilidades de semitonos entre estas que contienen un solo semitono. Y con las especies de cuartas también tenemos las mismas opciones. La primera especie es la que tiene el semitono en la primera parte, la segunda tiene el semitono al inicio y la tercera tiene el semitono al final. Una vez teniendo estas especies de quintas y de cuartas, nos presenta sus 12 modos. Aquí están puestos en azul los tipos de quinta y en amarillo los tipos de cuarta. Además, como nos menciona, las diferencias es que los modos se consideraban ya sea de manera ascendente cuando eran auténticos o descendente cuando eran de manera plagal, ambos manteniendo una nota en común. En este caso, en el primer modo comenzaba en re, tenemos su primera especie de quinta y después su primera especie de cuarta. Ahora, partiendo del primer modo, tenemos su quinta hacia arriba, que nos daría un la, y después su quinta hacia abajo, su cuarta justa hacia abajo, que es la que nos completa el modo. Solo que en este caso se toma la primera especie de quinta y se toma la nota aguda del la. Tenemos ahora el la, tenemos la quinta descendente y después la cuarta. Eso es lo que hace sucesivamente en todos los otros modos para poder caracterizarlos. Y tanto primer como segundo modo comparten tanto especie de quinta como especie de cuarta. Lo único que los varía es qué intervalo tenemos por arriba y cuál por abajo. En los modos impares siempre tenemos la quinta por abajo y en los modos pares siempre tenemos la cuarta justa por debajo. Y ahora, comenzando la explicación sobre los modos y cómo los clasifica, además de qué uso les da, tenemos en el primer modo que tenemos de re a la y re. Primero menciona que las notas iniciales, o las notas sobre las que uno puede comenzar un tenor de cualquier modo, las de preferencia y también sobre las cuales se hacen cadencias de manera regular, son las notas re, fa, la y re, que en este caso corresponden a este registro, así como está escrito, incluso con la clave de octava, que son esas de ahí. Ahora, también, ¿qué es lo que dice Sarlino de este primer modo? Que este modo tiene un carácter religioso, devoto y algo triste. Esto lo menciona porque a veces, aunque la música no esté completamente hecha con voz o con texto, los modos también tienen una carga histórica, como después se vería un poco con la teoría de la retórica y la teoría de los modos, que cada modo tenía asociado un cierto carácter. Esto ya venía incluso desde la teoría renacentista, como Salino ya lo mencionaba.
También las recomendaciones del texto que él da para el primer modo son que son para palabras graves, con bastante pesadez y que traten de cosas elevadas y, y edificantes. Muchas veces ese primer modo era uno de los preferidos para expresar cuestiones divinas sin que necesariamente fueran alegres, o sobre, a veces un poco para la reflexión. Y entre varias de las obras que se presenta que están en este modo, igual que pueden servir para referencia auditiva, son Sancta e Immaculate Virginitas de Cristóbal de Morales, Veni Sancte Spiritus o Victime Paschali de Adrien Pilaer o Beatum Pontificem o Nigra Sumpset Formosa del propio Sarlino. Ahora, para el segundo modo, las notas iniciales y de cadencias regulares las menciona que son igual la, fa, re y la. Si se dan cuenta, tenemos casi las mismas que del modo anterior, solo que en este caso se toman en cuenta de manera descendente. Y nunca tomamos la nota de abajo como base. La nota principal siempre es la que se compone con el modo auténtico. En este caso sería el re, que menciona del segundo modo, que tiene un carácter lamentoso, humilde o desaprobatorio, para ocasiones tristes de lamentación, funerales o y de calamidades. Los textos que deben de ir asociados deberían de representar sollozo, tristeza, soledad, cautividad, calamidad y cualquier tipo de miseria, sobre todo. Y igual entre los modos, entre las obras que nos recomienda que están en este modo son Praeterum Seriem de Josquin de Prez, Jefa y Alma y Abertatur Obsecro Domine, Obici Lioci de Adrián Vilaert y Ego Rosa Saron y Capite Nobis Vulpes Párvulas del mismo Sarlino. Ahora, sobre el tercer modo, que es de mi a si y después decía mi, como es especie de cuarta, tenemos como notas iniciales y decadencias regulares el mi, el sol, el si natural y nuevamente el mi. Aquí cabe aclarar, ya que estamos en teoría renacentista, porque si bien en la teoría medieval todavía se expresaban como las notas de recitado, la de este modo debería de ser un do, pero debido a que ya se empieza a utilizar más la tercera y las sonoridades de tercera y quinta dentro de los como sonoridades completamente estables, ya no se considera la tercera como una disonancia completamente, perdón, como una consonancia que debe de ser evitada o que no pertenece al inicio. Aquí ya tienen mucha más libertad porque la misma música que están creando ya los hace basarse más en cuestiones de triadas y ya no tanto en cuestiones renacentistas, perdón, en cuestiones medievales de la nota de recitado. Por eso aquí ya tenemos un si natural como una nota de inicio o de cadencias regulares en vez de un do natural, como sería en en la teoría tradicional medieval. Igual, este modo generalmente nos dice que un carácter que lleva a conmover hacia el sollozo. El texto tiene que ser con palabras sollozantes y llenas de lamentos. También cabe aclarar que en este modo, aunque tenemos esta cuarta aumentada del fa natural al si y que se puede presentar de manera muy natural al hacer polifonía, sobre todo teniendo el fa por encima del si, a veces se permitía un poco debido a que es una de las características de este modo, que a veces tiene que sonar duro y es algo de lo que lo caracteriza. Entonces se le permite, es uno de los pocos modos a los que se les permitía esta cualidad también por el tipo de carácter que llevaba. E igual, dentro de las obras que nos recomienda, o María Mater Christi de Heinrich Isaac, Te Deum Patrem, Huc Desidereo y Haec est Domus Domini, Mi Rivolgo Indietro de Adrian Dilaert y Ferculum Fecit Sibi Rex Salomon de Sarlino. Ahora, sobre el cuarto modo, que es el plagal del anterior, tenemos que las notas iniciales y de cadencias regulares son si natural, sol natural, mi y si. Nuevamente. Nos menciona que el carácter de este modo es maravillosamente situado para la languidez, quietud, tranquilidad, decepción, adulación y calumnias, un poco más triste que su contraparte auténtica. Y para el texto igual nos menciona que es para tristeza, una lamentación suplicante, amor no correspondido y adulación. Y dentro de las obras que nos muestra, también van con este tipo de textos, como es el de Profundis Clamavi, Ad Te Domine, de Joan de Pez, Camea Domine y Rompi del Empio Coril Durus Scolio o Laura Mia Sacra de Adrián de Vilaert y el Miserere Mei o Deus Miserere Mei de Sarlino. Ahora, el quinto modo tenemos igual como notas iniciales y sobre las cuales se pueden hacer cadencias regulares, tenemos Fa,
la, do y fa. ¿Qué es lo que nos menciona? Que este quinto modo brinda al espíritu modestia, felicidad y alivio de las molestas preocupaciones. Para el texto recomienda mucho los temas que tengan que ver con júbilo, victoria y modestia, porque a pesar de que es victorioso y es jubiloso, no es pretencioso, es más para modestia. Y entre las obras que nos recomienda está el Spoliatis Aegyptis de Adrien de Villaert, Di Tempo in Tempo, Massi Fame Dura, Dona che Ornata Sette, de Cipriano de Rore, Fra Quanto y Amor, de Francesco Viola. Ahora, sobre el sexto modo, tenemos que las notas iniciales y de cadencias regulares son do, la, fa y do. Y ahora, aunque este modo nos podría parecer muy parecido, ya que empieza en do, debido al uso que ellos le presentaban sobre las notas y a las notas a las cuales ellos les daban importancia, que en este caso serían do, la, fa y do, para ellos nunca se les ocurriría empezar desde el do, sino para el fa. En este caso, el carácter es serio y devoto, que lleva las lágrimas, y no confundir con el segundo modo, que es más fúnebre y calamitoso. Para el texto, seriedad y devoción que conmueva, más no cuestiones fúnebres, e igual. Estas son las obras que nos recomienda. Para el séptimo modo, las notas de cadencias regulares, sol, si natural, re y sol nuevamente. Este es un carácter, lo menciona con un carácter lascivo, jocoso y amenazante. El texto con palabras relacionadas a la lascivia y alegría hablada con modestia que expresan amenazas, perturbación e ira. Y aquí el ejemplo es Pater Peccavi y Pienso y Orcanto de Villaert. Para el octavo modo, igual las notas importantes son re, si natural, sol y re. A diferencia del anterior, este tiene un carácter muy suave y dulce, libre de vicisitud y de lascivia, y también expresa felicidad y dulzura. Para el texto son palabras mesuradas, civilizadas y solemnes que expresan profundidad, especulación y los pensamientos divinos. Es especialmente útil para hablar de la gracia de Dios, y aquí también tenemos nuestras obras recomendadas. Para el noveno modo, tenemos las cadencias regulares en la, do, mi y la, aunque debido a que solía quedar muy alto para los tenores, casi siempre se transponía una octava abajo. El carácter es abierto y terso, con una severidad placentera, útil para la poesía lírica, y en el texto es alegría, dulzura, banalidad y temas sonoros. Nuevamente, aquí tenemos más ejemplos. Para el décimo modo, nuestras notas iniciales y de cadencias regulares tenemos mi, do, la y mi. No es muy conocido debido a que es de los que él presenta, y que si bien había música escrita en ellos, no se contemplaba así, se veía más como una mixtura de modos, y es muy parecido al segundo y el cuarto modo. No tiene indicaciones para el texto como tal y también nos da elementos, obras a representar. Tenemos el onceavo modo, que es el que tiene cadencias irregulares en do, mi, sol y do. Este es de carácter festivo, alegre y bailable. Menciona que muchos de los balli o música para bailar en Italia está utilizado aquí. También se considera de carácter lascivo y es favorito de muchísimos compositores. El texto menciona palabras de dulzura y belleza para expresar lo sublime, y nos da nuevamente nuestra composición de obras. Y para el doceavo modo tenemos unas cadencias regulares en sol, mi, do y sol nuevamente. Para carácter de lamentos amorosos, un poco triste. El texto sobre todo es para amor perdido, lamentos y tristeza, y nos vuelve a dar nuestra lista de obra. Y las referencias para las que tomé fueron directamente del Tratado de Sarlino, de la Institución Harmonische, y un compendio que solo explica la parte de los modos, precisamente, que es una traducción de Sarlino por Cohen, donde lo menciona. Y si bien en este caso parece un poco apresurado, realmente es una cuestión teórica que el mismo Sarlino menciona que es necesaria conocer, y los dúos simplemente son una ejemplificación de todo lo que está mencionando, y que cualquier persona que él considera, cualquier músico que sea decente o cualquier persona que quiera ser iniciada, debería de haber pasado por estos dúos para encontrar todas las partes que impliquen todas las prácticas modernas y que van a servir y mejoran la música. Y en este caso sería todo por ahora. Y no sé si, bueno, pasamos a la sección de preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Este es un tema muy interesante. Cuando hablamos de los modos, siempre tenemos, por supuesto, hasta adelante en nuestra memoria los ocho tonos eclesiásticos, ¿no? Pero una vez que entramos en la investigación, nos damos cuenta que estos ocho modos
forman parte de una, una cultura modal que fue evolucionando de manera muy significativa, como bien lo mencionas, final del Renacimiento. No sé si te sea posible dejar de compartir pantalla para Ujú, poder ver, ahora sí, activar cámaras, los demás integrantes del seminario. Entonces ya hacia el final de la vida útil de la teoría de modos, vamos a ubicarlos más o menos, la verdad no hay que profundizar, pero más o menos cerca de 1600, décadas antes, décadas después, ¿no? Que los autores empiezan a entender que hablar de modos es algo que no le está funcionando mucho con la forma en que iban a estar componiendo. Por supuesto, desde la gran eh, la gran innovación respecto a los modos viene de aquí, de Glariano y de Sarlino, al introducir los 12 modos, incluso al reordenarlos. No sé, ya no recuerdo haber que mencionaste eso, que Sarlino después lo reordenó para como el orden de los modos uno 2 3 4 para que el primer modo fuera el que usa la final en ut y no en re, como lo habíamos estado haciendo por siglos, ¿no? Este, ujú, y bueno, pues es una teoría muy buena, muy sólida. Muchos músicos, intérpretes fueron abogados de la teoría. No obstante, no pegó tanto porque en otros ámbitos más tradicionalistas, por ejemplo, la Iglesia Católica, que siempre han tenido históricamente un problema con las cuestiones evolutivas, eh, pues decidió no adoptar este nuevo sistema de 12 modos. Se quedó con el tradicional de 8. ujú. Entonces, pues muy, muy interesante. Vamos a ver si existen algunas preguntas de parte de los integrantes del seminario. Adelante. ¿Sí? A mí me parece muy interesante notar una correlación, al menos superficial, de cómo se le asignaba una especie de personalidad a cada modo, ¿no? En esta época. Y casi, casi de unas décadas más adelante empieza también una cuestión de asignar personalidades a las tonalidades, entendidas ahora como algo tonal y no modal, ¿no? Sería interesante buscar una correlación por ahí. Tal vez alguien se quiera aventar eh, de lleno a esa investigación, ¿no? Sí, también estaría interesante ver si hay una relación con las notas en las que empieza, con las relaciones pues de cada tonalidad, que Ujú. tal vez sí la haya o tal vez no, pero estaría bastante interesante. Sí, claro. Algo tal vez que les sorprenda a los integrantes del seminario, porque cuando hablamos de modos, hablamos de la nota finales, de nota de recitado. Y aquí efectivamente, ya en esta época, era más importante hablar de cómo se va a estructurar de manera interna el modo, en su especie de quinta y cuarta. Y entonces la nota sí ya puede ser tomada como una referencia, no necesariamente como, no le vamos a huir a la nota así como hacíamos en otros momentos en el medievo, ¿no? Entonces ya hay una cuestión más estructural, más importante, y ahí no para la historia. Como lo vamos a ver el próximo semestre, el sistema de modos fue reemplazado, al menos a nivel práctico, con el sistema de tonos de Salmo, que se parece un poco al sistema de 8 tonos, pero toma otras consideraciones, no solamente la nota finalis, no solamente las especies, pero la armadura que va a estar implícita en las partituras, ¿no? Los ámbitos, la tesitura. Es una cosa muy, muy, mucho más, obviamente, mucho menos teórica, mucho más perteneciente al campo del intérprete, y no obstante, súper vigente en una época donde ya estaba Matheson reordenando las 24 tonalidades, ¿no? Mayores y menores. Bueno, entonces, no sé, Martín, ¿quieres agregar algo? Pues por ahora creo que igual dentro de la parte así que pues sintética de alguna manera que le sirve dar a cierto carácter, creo que también a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que nos da ahora sí una curaduría de obras muy selecta para explicar cada uno de los modos y bueno, también en su época debió de haber sido un poco difícil, pero actualmente es como podemos tenerlo y escuchar todas las obras y darnos una idea de todos los modos así. Así de bueno, cómo suena cada uno o cómo lo intentaban hacer sonar. Claro, por supuesto.
Y es bien interesante, o sea, hay compositores de esta época, por ejemplo, Palestrina, pensemos en Palestrina, él no se va a atrever a andar con novedades que no aprueba la iglesia, entonces él sigue escribiendo en ocho tonos, pero ¿qué tal Frescobaldi, no? ¿Qué tal Adriano Banchieri? Ujú. Entonces publicaban en uno o en otro, ¿no? Sistema de ocho, sistema de 12, ¿no? Como ser abogado del Dios y del diablo, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, Martín. Con esto vamos a concluir tu exposición y en un momento más realizaremos las presentaciones que faltan. Así que sin más preámbulo, un aplauso. Gracias, Martín. Muchas gracias.